Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un tema de entidad donde vivo, Estado de México, que se llama Pueblos y Ciudades de la Nueva España. Con la conquista que hubo de los españoles a México, hubo muchos cambios. Uno de ellos también está el nombre. Entonces, México ya no era conocida como México, sino como Nueva España. Este cambio también nos trajo diferentes formas de vida. Con la conquista, como les decía, cambiaron nuestra la forma de gobierno, la política, las costumbres y la economía. Eh, También te comento que el gobierno y la sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales, después del periodo de la conquista, hubo un periodo que se llamó el periodo virreinal. Este periodo cambió lo que fue el tributo de los mesoamericanos que daban a Moctezuma, ahora le correspondía al rey. ¿Te acuerdas que estaba dividido en los periodos en dos regiones, Aridoamérica y Mesoamérica, en el cual los mexicas eran los que dominaban el territorio y como ellos eran los que dominaban, le pagaban un tributo, o sea, un impuesto a Moctezuma. Ahora ese impuesto que eran pagado que se le pagaba a Moctezuma, se le daba ahora al rey de España. Los conquistadores pidieron que se repartieran el tributo en recompensa por los servicios con que prestaron a la corona. Es decir, las personas que llegaron a conquistar, que estaban haciendo todo el trabajo de la conquista, de las peleas, de la lucha, pidieron que a ellos pues, también se les recompensara, que no se les enviara todo lo que que era todo el oro, toda la riqueza al rey, sino también que se les diera algo a ellos. Entonces, por los servicios que prestaron a la corona. En respuesta, el rey Felipe II fundó la institución virreinal llamada encomienda, que consistía en encargar un grupo de indígenas a un español. El encomendero, así fue conocido esta persona que se encargaba de cuidar a los indígenas, era un súbdito de España, perdón, un súbdito español que obtenía el derecho de recibir el tributo en especie con los productos de las tierras de los indígenas o en servicios o servicios que prestaban los indígenas con su trabajo de los indígenas en las minas, en los predios y en los predios del encomendero. En cambio, es el encomendero, bueno, en cambio, este, el encomendero debía de cuidarlos a estos indígenas y educarlos en la fe cristiana, con la religión que ellos traían. Al poco tiempo, los encomenderos abusaron de su poder. Los frailes los denunciaron ante el rey y en 1535 llegó a la Nueva España un representante del rey para gobernar en su nombre. Este se conoció como el virrey. Los poblados de la Nueva España se establecieron para aprovechar las riquezas naturales de cada región y defender el territorio conquistado y organizar a la población. Con el tiempo, algunos pueblos se convirtieron en importantes centros de gobierno, ciudades mineras o puertos. Con las ideas, bueno, con las costumbres y con las ideas de forma de vida de los españoles cambiaron muchas cosas que tenían los indígenas, entre ellas su forma de vestir, como también les decía, las costumbres. Ellos, pues, como ya no andaban desnudos, con taparrabos, sino que ahora les trajeron nuevas ropas, para que ellos se vistieran. También las ideas, en las cuestiones de la religión. Aquí es importante decir que hubo ciudades muy importantes por centros de gobierno muy importantes por sus riquezas naturales, por la expropiación de ciertos recursos en los cuales obtenían el oro, la plata, una situación de la agricultura. Entonces,
Y también los puertos, aquí también hubo mucho, la comunicación que había de España hacia el pueblo conquistado, hacia la Nueva España, era por medio de los puertos donde se traían ya sea viajaban las personas, llegaban las personas de España a México o enviaban los productos, los impuestos hacia el Reino de España. Entonces, estos puertos fueron muy importantes. Algunos poblados los fundaron los españoles. Otros, como los pueblos de indios, eran de origen indígena y en ellos los antiguos nobles, a los antiguos nobles indios mantenían el orden. También hubo algunos poblados fundados por esclavos afrodescendientes, a quienes se les reconoció su libertad. Estos esclavos llegaron de España hacia México, hacia trabajar hacia lo que era Nueva España. Entonces, estos al llegar aquí, pues reconocieron su libertad y fundaron también ciudades. Eh, como les, también les comento que la división política de los de México cambió. En la Nueva España, en 1970, perdón, en 1786, esto era lo que era la división. Aquí, como puedes ver, hay unos numeritos, del 1 al 16. Estos numeritos eran encontraban lo que eran cómo era su división, cómo se encontraba el territorio en este año de 1786 con el periodo después de la conquista, con el periodo virreinal en la Nueva España, o sea, en México. Eh, Primero, vamos a ver cómo estaba, vamos a recorrer cada división, no se le conocía como estado, sino como como un gobierno o como intendencia. Aquí en el número 1 se encuentra gobierno de la Nueva California, todo este espacio. El número 2 era el gobierno de Nuevo México, en este se encuentra. En el número 3 está el gobierno de la Vieja California, en este. En el número 4 es el gobierno de Tlaxcala. En el número 5, la intendencia de Arizpe. En el número 6, la intendencia de Durango. 7, la intendencia de San Luis Potosí. 8, la intendencia de Zacatecas. 9, la intendencia de Guadalajara. 10, por aquí, la intendencia de Guadalajara, perdón, la intendencia de Valladolid de Michoacán. La número 11, intendencia de Santa Fe de Guanajuato. 12, intendencia de México. 13, la intendencia de Puebla. 14, la intendencia de la Veracruz. El número 15 es la intendencia de la Antequera de Oaxaca. La número 16 es la intendencia de Mérida, Yucatán. Es así como se encontraba en nuestro mapa, el mapa de la Nueva España. Ahora, en la actividad del día de hoy, en el anexo, te pido que rodees en el mapa las ciudades de la Nueva España como se indican. Observa las diferentes división política de México de aquella época con la actual. Como puedes ver, aquí viene marcado varias ciudades importantes. En estas ciudades importantes se concentraban las actividades económicas como podría ser la minería, la agricultura, o, o los puertos. Entonces, aquí en este lado tenemos en la parte naranja que lo que es las ciudades de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. En la parte azul tenemos el puerto de Acapulco, Campeche y Veracruz. En la parte que te pido de color verde están las ciudades de Oaxaca, Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, este mapa
es el que te pido que realices y que pongas nada más los circulitos para que puedas identificar cómo era la división política en la Nueva España en el periodo de 1550 a 1776, conocido como periodo virreinal. Este periodo, estos territorios administrados por Francia y España, todo esto, y este es el reino de Guatemala. Entonces, aquí nada más yo te pido que hagas estos circulitos más o menos en tu mapa para que puedas ir viendo cómo era la división política. Ahora, en el siguiente ejercicio vas a unir con una línea la respuesta correcta. Aquí vienen lo que hacían las actividades que hacían en las grandes ciudades. Por ejemplo, ciudades administradas y de gobierno. Perdón, ciudades administrativas y de gobierno. ¿Cuáles serían? Eh, Aquí te digo, se dedicaban a extraer metales preciosos como plata, cobre y oro. Entonces, ¿qué actividad podría ser? Ciudades mineras o ciudades administradas del gobierno o puertos. En ellas vivían las principales autoridades civiles y religiosas. Te comento que en estas ciudades se concentraban ciertas actividades como lo que era en la cual se despachaban las órdenes, en las que las autoridades se encontraban en cierto como lo que eran las capitales, pero había una ciudad en la cual, había ciudades en las cuales era más fácil para los españoles tener una comunicación con las diferentes ciudades. Entonces, por eso ahí se concentraban las formas de gobierno y la administración. La otra es, en ellas se recibían las mercancías del barco de las regiones lejanas como China o Europa. Entonces, ¿cuál será? Los territorios de Nueva España se organizaron en provincias gobernadas por corregidores y alcaldes mayores. Los corregidores gobernaban sobre las ciudades y administraban con justicia en los pueblos indígenas. Los alcaldes se encargaban de hacer cumplir las normas del ayuntamiento. En el virreinato se establecieron 11 provincias en distintos periodos, que fueron gobernadas por los corregidores o alcaldes mayores. Sus cabeceras de gobierno fueron Chalco, Metzilcancingo, Cuautepec, Texcoco, Otumba, Teotihuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Citlaltepec, Jilotepec y Toluca. En 1786 se creó la Intendencia de México, de la que fueron parte las ciudades y pueblos que hoy están en nuestra entidad, en el Estado de México, bajo el gobierno de intendentes. Se suprimió a los alcaldes mayores, quienes fueron sustituidos por subdelegados.